Vamos a conversar de este tema justamente con la directora del DEMRE, con Leonor Varas. Muchísimas gracias por acompañarnos en Marca Registrada. Hay hartas cosas prácticas y después también respecto de este tema que conversar y que preguntarle. A ver, lo primero quisiera preguntarle respecto de los plazos que vienen. El viernes, ¿cuál es el hito que va a suceder ahí? ¿Cuál es el punto cuando se den a conocer quienes pueden, entiendo, y quienes no dar las pruebas y cuáles? Buenas tardes. Bueno, tal como usted lo dijo previamente, las fechas que vienen, la primera es la del viernes 17, donde vamos a informarle a cada uno que tiene que entrar con su clave, y con su root y su clave, con su correo electrónico, para informarle si está habilitado para rendir una o más pruebas. ¿Por qué necesitamos hasta el viernes? Porque no solo los estudiantes que vieron suspendida la prueba en su colegio, sino que también otros, generalmente en la misma comuna, en lugares muy cercanos, en el mismo entorno de manifestaciones, etcétera, también sufrieron impedimentos para rendir una prueba en buenas condiciones. Y por lo tanto estamos revisando las actas que nos llegan de todo el personal de aplicación, actas por colegio, para ver a quiénes tenemos que tomarle esa prueba. Ahora, ¿esta es una decisión apelable o no? Si alguien dice, a ver, yo no estoy incluido y quiero ser incluido o tengo el derecho a ser incluido. A ver, yo creo que tenemos poco tiempo. Nosotros estamos recibiendo a todas las personas que llegan al DEMRE a reclamar. Hoy día ese fue uno de los problemas con lo cual entraron estos estudiantes que estábamos viendo y existió esta, no sé si es toma, estuvieron en el jardín del DEMRE, pero igual era una situación, entonces, una ocupación. Ya. Entonces, nosotros estamos recibiendo a todas las personas que llegan con un caso y atendemos su caso. Ahora son muchos y por eso le dijimos, esperen al viernes, porque hay soluciones para colegios completos. Por eso le pregunto, si alguien no fue incluido, ¿puede reclamar después del viernes? Sí, siempre pueden reclamar. Ok. Sí. ¿Las otras fechas importantes cuáles son? Después las fechas importantes son el 27 y 28, las fechas de rendición. Ahora, ¿cómo toma la decisión? Me imagino que es el Consejo de Rectores, no sé si en conjunto con el DEMRE o no, me gustaría que eso nos explicara usted, respecto de qué alumnos no van a poder rendir la prueba, en el entendido de lo que dijo el Consejo de Rectores, que los que habían participado en el llamado a boicot o bien los que habían sido parte de, llámese sabotaje, boicot o como sea, sí, no iban a poder rendir la PSU. Claro, lo que pasa es que esa es una norma muy antigua que le hemos aplicado siempre, nunca en condiciones como esta. Y siempre lo que hemos hecho es consultar con el Consejo de Rectores, pero la respuesta siempre ha sido, nuestras normas no son letra muerta. Los estudiantes al momento de inscribirse se comprometen a cumplir esas normas y al momento de llenar su hoja de respuesta también firman su acuerdo con esas normas. Ya, pero la pregunta es, ¿cómo llegan a la conclusión ustedes cuáles son los estudiantes que no van a poder dar la prueba por esa razón? Revisando las actas también. El personal de aplicación reporta las situaciones que entorpecen el funcionamiento de la prueba. Cuando esos estudiantes están identificados, lo inscriben en el acta y nosotros hemos recibido esas actas. O sea, eso está con nombre y apellido. Con nombre y apellido. Ya. Sí. Quiero saber cuál es su opinión respecto de la declaración y de las medidas tomadas por la Defensoría de la Niñez, que incluye a los menores de edad, no solamente a los niños, sí, respecto de que quién iba a prestar asesoría legal a quienes se les impidiera dar la PSU. En realidad no sé, yo he tratado de no dramatizar todas estas medidas que supongo que son parte de un rol que yo celebro. O sea, yo celebro que existe una Defensoría de la Niñez, he celebrado muchas de sus actuaciones, creo que es bueno para el país que tengamos eso. Y también es malo que las usemos de una manera un poco, en una situación menos clara, porque cuando se vulnera el derecho de sus compañeros, también hay otros derechos de los mismos jóvenes que merece ser cautelado también. Entonces, realmente supongo que cada uno hace su rol y no lo dramaticemos y veremos cómo respondemos. Yo contesté hoy día un oficio que nos envió, que nos había enviado la semana pasada, que me dio 3 días para responder. Obviamente en 3 días no podía, me dio otros 3, o mañana hay que responder. Yo hoy día lo dejé preparado para responder. ¿Sobre?
donde me piden una serie de explicaciones respecto de cuáles son las medidas de seguridad que tomamos, cómo parlamentamos con la ACE, etcétera. La verdad es que, por ejemplo, el petitorio de hoy día, pregunté dónde está. No estaba, o sea, a nosotros no nos entregaron ni un petitorio. ¿El de la CONE se refiere? Sí, no nos entregaron ningún petitorio. Por las noticias vi, y bueno, todos los petitorios que hemos recibido, que son varios, de la ACES, pero también de un conjunto de estudiantes de derecha que nos dicen que somos cobardes, etcétera. Todos esos petitorios, cuando vemos lo que piden, ninguna de las cosas que piden son atribuciones nuestras. Lo de día absurdo, porque remover... Cuando dicen nuestra, se refiere al DEMRE, porque hay otras cosas que dependen del CRUT, del Consejo de Rectores, y otras que dependen del Ministerio de Educación. Claro. O sea, por ejemplo, la renuncia de la ministra no depende ni de ustedes ni de él. ¿A eso se refiere? No, claro, exactamente eso. Pero en el fondo, ustedes para los estudiantes de alguna manera encarnan el lugar físico donde dejar estos petitorios también. Sí, pero puede ser un buzón para que lo hagamos llegar, pero la defensora de la niñez me pregunta cómo respondí. ¿Cómo voy a responder? ¿Cómo respondió a qué? A las solicitudes de ACE. ¿Cómo voy a responder? No hubo un intento de conversar, no hubo un intento... Es más, nosotros en el DEMRE probablemente seamos lo que por más largo tiempo, más sistemáticamente, hemos luchado por los cambios a la PSU. Hemos creado nuevas pruebas, tenemos una historia larga, hemos golpeado puertas, hemos invitado a todo el mundo a conversar de eso. ¿A quién le correspondía conversar con ACES, CONES u otras organizaciones? ¿A ustedes o al Consejo Rectores? Al Consejo Rectores, porque si piden suspender una prueba, es obvio que eso no es una decisión del DEMRE. Quiero preguntarle entonces si en concreto usted cree que las atribuciones de la Defensoría de la Niñez se están usando bien o no. En este caso específico me refiero. En este caso específico, ¿sabe que tampoco me gustaría, o sea, tal como he dicho que no quiero dramatizar, tampoco me gustaría que la están usando mal, en el sentido que la mayor parte de la gente, no solo los estudiantes, no distingue entre el DEMRE, el CRUCH, el Ministerio de Educación. Mucha gente cree que dependemos del Ministerio de Educación. Entonces, puede ser también simple confusión. Entonces, también sería malo que yo diga, eso lo están haciendo muy mal. No, realmente... yo me refería a asesorar legalmente a quienes en el fondo se dice se les vulnera el derecho a la educación. A lo mejor corresponde, todo el mundo tiene derecho a presentar las acciones legales que quiera. A lo mejor le corresponde asesorar a ellos y asesorar también a quienes van a demandar por no haber podido ejercer su derecho. ¿Qué opina usted respecto del llamado que había hecho la ACES finalmente? Ellos, ¿qué fue lo que dijeron? Conversábamos el otro día con Víctor Chanfró y le planteamos los distintos puntos de vista y él decía, en resumen, estoy resumiendo, que durante muchos años han intentado que se cambie en el fondo la PSU y que no se ha cambiado y que lo que dicen ellos era la última alternativa. ¿A usted qué le parece? Que frente a una política educacional que no se cambia, se llame, en el fondo, se haya llamado a finalmente impedir el desarrollo de la PSU o a manifestarse exactamente esa historia de quienes han luchado por cambiar la PSU. Hay un movimiento que se llama No Más PSU. Sí, ellos sí se llaman así. De la ACE no tenía idea que realmente estaban luchando por eso. Pero antes de la prueba yo recorrí 11 medios en un solo día, 11 medios, para decir en todas partes, su protesta es legítima. Es más, hay muchos de sus puntos que los compartimos, hemos luchado por ellos, incluso pueden protestar durante la prueba, pero siempre de manera de no interferir en el derecho de sus compañeros porque tiene que ver con el derecho a la educación. Es más, dije, si quieren usar atuendos que son típicos de la protesta, para no mencionarlo uno por uno, úsenlo, pero no interfieran con el derecho de sus compañeros porque es un derecho realmente muy importante y que en el DEMRE nosotros hemos defendido y realmente nos hemos preocupado de que todos, por muy apartados que sean los lugares en que vivan, lleguen a poder rendir la prueba en sus lugares donde habitan, que no tengan que viajar, circular en barcaza. Los presos, los hogares del Sename, no hay nada que extinga el derecho a la educación. Las personas en situación de discapacidad hemos ido a sus hogares de los electrodependientes, en aulas hospitalarias hemos tomado la prueba. Eso es un esfuerzo enorme y es uno a uno. O sea, cuando me preguntan, ¿pero de cuánta gente estamos hablando?
antes de esto, cuando fue a amenazarnos al DEMRE, eran muy poquitas personas. Y yo dije en la televisión, no me importa ni que sean pocos, ni que sus propuestas sean descabelladas, porque no tienen por qué entender técnicamente el problema. Pero lo único que me importa, y sentémonos a conversar, porque de hecho nosotros estamos desarrollando nuevas pruebas y cualquier currículum... ¿Ustedes invitaron a sentarse a conversar? No personalmente, en los medios, de hecho, cuando esto pase y que viene la segunda etapa de las pruebas, toda prueba de esta característica es esencialmente un acuerdo social. ¿Usted cree que son descabelladas las propuestas de la ACE, como acaba de mencionar? ¿Por qué? Las propuestas técnicas, por ejemplo, decir que es mejor que cada universidad haga su selección, ¿sí?, es una locura y es un gran retroceso. Sobre todo, es mucho más inequitativo. ¿Quiénes son las personas que pueden ir de una universidad a otra solicitando un sistema como ellos dicen que todo se entre y se haga una especie de bachillerato? Esa es la que vi hoy día. También es una locura porque no están las condiciones para recibirlos a todos, ni para a partir de ahí ofrecerles reales oportunidades de progresar en sus estudios. ¿Cuáles son las críticas a la PSU que usted dice comparte con ACES? ¿Cuáles son las críticas que usted le haría a la PSU? Porque hay dos aquí básicamente que hemos escuchado. Hay una que tiene que ver, y yo creo que todos los chilenos tienen claro, que la diferencia en la educación, entre la educación pública y la educación en que se puede pagar, y que hay unas grandes, enormes brechas entre lo que se invierte en un alumno y en otro, sí, son enormes. O sea, no sé quién podría desconocer aquello, salvo algunas excepciones de algunos colegios muy excepcionales, pero en el promedio estamos hablando. Entonces, mi pregunta es, reconociendo esa diferencia que hay, lo que dicen los jóvenes es, bueno, al final hay una prueba que termina validando estas diferencias, hay una prueba que termina segregando, porque para algunos es una barrera infranqueable la PSU. Sí. Mire, desde la primera aplicación de la PSU hubo protestas y críticas, etcétera, y todas eran justas, las críticas que se hacían. ¿Cuáles son justas, cree usted? Amplió la brecha. ¿La PSU amplió la brecha? Amplió la brecha que existía, la brecha socioeconómica o del tipo de establecimiento o la rama, y tiene que ver con algo muy simple, pero es un error que hay muchas razones para haber cometido el error en ese tiempo. Está ligado a la necesidad de evaluar el currículum. Chile había invertido mucho en la reforma curricular y por lo tanto necesitaban ver si esa reforma era exitosa. Es tormenta perfecta como se crea la PSU. Lo que está muy mal es que después no se haya reconocido que requería mejoras que no se hicieron. La PSU es una prueba que está vinculada al currículum, es enciclopédica, es todo el currículum. La prueba de matemática está definida con 80 contenidos mínimos obligatorios para 75 preguntas. Entonces usted reconoce que la PSU, o usted opina que la PSU acrecienta la brecha de desigualdad socioeconómica que ya existe entre la educación pública y privada. No sé si la acrecienta, pero no la disminuye. Pero me acaba de decir que la acrecentó esta prueba. La acrecentó respecto de la prueba anterior. A eso me refiero. La acrecentó. Entonces, usted dice, usted opina que la PSU respecto de la prueba de aptitud acrecentó la brecha entre los colegios públicos y privados. Sí. O sea, es más injusta. Es más injusta. ¿Qué otra crítica comparte usted? A ver, pero me voy a centrar en esa porque lo importante es decir que igual necesitamos pruebas. Igual necesitamos pruebas estandarizadas. Pero deberíamos haberlas cambiado antes, dice Las deberíamos haber cambiado. Porque cuando uno le pregunta a alguien el currículum, lo que está preguntando es la oportunidad que tuvo de aprender. Y los que no tuvieron la oportunidad de aprender van a ser perjudicados. Las pruebas que nosotros estamos desarrollando desde hace 3 años y que las hemos probado en 9.000 estudiantes, disminuyen la brecha. ¿Por qué? Porque la referencia curricular es más pequeña. O sea, se basa en contenidos que tenemos. Es mucho más probable que todos hayan cubierto, que todos hayan sido expuestos. ¿Y es mejor predictor del rendimiento académico? No podemos saberlo, porque para eso tenemos que... No, pero son pruebas que en general se sabe que esas cosas son mejores predictores, como por ejemplo, los que son mejores predictores, la capacidad de resolver problemas, de aplicar en lugar de memorizar. O sea, ya han desarrollado pruebas que son igual o mejor predictores y que ayudan a cerrar en algo la brecha entre la educación pública y privada. Hay evidencia teórica de que son mejores predictores, pero nosotros no podemos tener evidencia empírica si no las hemos usado en Chile. Quiero preguntarle, ¿qué le parece el nuevo llamado a movilizarse en esta repetición de las pruebas? Me parece muy triste, me parece que eso desvirtúa además el contenido de su protesta. Es realmente es muy lamentable.
muy lamentable y con todo lo difícil que fue la aplicación pasada, de hecho no tenemos grandes problemas que lamentar en cuanto a la integridad física de las personas, lo que es, no sé, bien difícil de realizar y lo realizamos. En un país que no se pudo hacer la COP25, que no se pudo hacer APEC, no se pudo hacer ni siquiera el campeonato de fútbol, el proceso sigue en pie. Tenemos al 71% de los estudiantes que han rendido sus 2 pruebas obligatorias, que están vinculadas a los beneficios, a las becas. Si se hubiera tratado la prueba de ciencias, la que no se logra realizar, ¿se hubiera suspendido igual o se hubiera realizado? Sí, no, había... Porque hay gente que dice se suspendió la historia porque en este país se da menos importancia a la historia. No, se suspendió la prueba de historia porque era la última y por lo tanto a esas alturas ya la filtración, porque fuimos asaltados en todas las pruebas se filtraron, pero el tiempo de exposición fue muy breve, pero la historia fue un tiempo más largo. ¿Y tiene alguna idea ya del origen de la filtración? ¿Alguna tesis al menos? Sí, por supuesto. ¿Cuál es? Todas las pruebas salen de los recintos del DEMRE y llegan a los colegios con sellos, ¿sí? Con sellos que no hay ni un reporte de un sello alterado. O sea, la custodia de Carabineros fue una custodia impecable. No hay ni un solo sello alterado, nada. En ningún reporte de ningún acta. ¿Quiénes ser los responsables entonces? Pero si los colegios fueron asaltados, si a usted la asaltan en la calle, un montón de gente armada, entraron personas armadas a los colegios y le roban todo. ¿Puede usted decirle, explíqueme cómo fue que usted no defendió su billetera, su cartera? No, pero me refiero, la tesis es que ahí se hizo la filtración en los colegios. De hecho, las fotos son fotos típicamente las que hemos visto en un banco escolar. Y para ir cerrando, están convocadas nuevas protestas para el 27 y 28, que son los días en que se rinde la PSU. Sí. ¿Qué va a pasar si hay jóvenes que no pueden dar esa repetición de prueba? Mire, tenemos medidas, de hecho estaba todo acordado con el Consejo Rector, el Ministerio de Educación, acerca de cuáles eran las medidas de contingencia y hasta dónde podíamos llegar y qué hacer con lo que no podíamos. Así que hay la prueba de historia, toda la discusión fue respecto de y qué se pone en ese lugar, cómo se la reemplaza. Pero había varias alternativas. ¿Qué pasa si hay jóvenes que son impedidos de dar estas pruebas de repetición? ¿Va a haber otra posibilidad para ello? Tenemos varias medidas, ¿Hay opciones? Sí, hay opciones. Estamos trabajando en poder implementarlas. Y para cerrar, usted decía la PSU acrecentó la brecha respecto a la prueba de aptitud. La brecha nos referimos entre los colegios públicos y privados. Sí. Debió haberse cambiado antes, nos decía usted. Sí. ¿De quién fue responsabilidad que no se cambiara antes? Mire, las responsabilidades a mí me parece que son clarísimas, pero tampoco creo que es bueno centrarnos en eso, sino que centrarnos en la solución. Hoy día hay un cambio en la institucionalidad. Probablemente no sea una buena institucionalidad, que dependa de un consejo rector que tiene miles de otras tareas que atender. Yo llegué al DEMRE el 2015. El 2016 hice las primeras propuestas de cambio. El 2017 fueron 7, muy formalmente entregadas. El 2018, un año después, en mayo, recién se formó un comité de expertos. ¿Y en qué estuvo el Consejo Rector todo ese tiempo? Preocupados de la nueva ley de educación, de la gratuidad, etc. Realmente, y no es solo... Pero entonces fue responsabilidad del Consejo Rector es que no se cambiara antes. O sea, ellos son los responsables de implementar cualquier cambio. Pero la verdad es que yo en todo ese tiempo golpeé muchas puertas, hablé con mucha gente, realmente con mucha gente, y nadie estaba muy involucrado. Y usted les decía, ¿saben qué? Esta prueba acrecienta la brecha respecto a la anterior. En todas partes lo dije, lo presenté. Sí. ¿Y no le importaba a la gente a la que usted se lo decía? Les parecía terrible, pero a nadie se le ocurre bien qué hacer, cómo hacer. Pero si estaba la solución, pues usted estaba viniendo con la solución de la mano. Claro, pero esas pruebas que estamos desarrollando son unas pruebas que ya las hemos piloteado a 9.000 estudiantes y hemos comparado los grupos poblacionales con las nuevas pruebas y con la PSU. Pero para que se conviertan en las pruebas de Chile se necesita una cosa mucho más pasiva. Lógico, pero usted iba con la propuesta y no pasaba nada. O sea, ¿hubo indolencia o no? Sí, cierta indolencia, sí. ¿Y de qué país nos habla también? Cuando alguien va y dice, aquí hay una solución para un problema que está acrecentando la ya injusticia que significa tener un sistema más injusto aún.
que ya es una segunda injusticia respecto a tener una educación distinta. ¿De qué país nos habla cuando está la posibilidad de solucionarlo o de disminuir el problema y no se hace nada? Sí. Mire, también hay algo que es lo mejor que tenemos en Chile, que es el sistema centralizado, donde los estudiantes en Internet pueden marcar 10 opciones priorizadas y es seguro que van a quedar en su mejor opción, que es extremadamente igualitario, que no hay ni una posibilidad claro, que alguien no hay tenga una pituto. ventaja, no hay pituto. Eso hay que salvarlo y eso lo han dicho varios investigadores por estos días. Realmente Verónica Santelices, Loreto Cox, Salomé Martínez han dado muchos antecedentes respecto de que ese sistema es un sistema que debemos salvar, que necesita mayor flexibilidad. Actualmente estamos cambiando de manos, se está instalando el nuevo comité de acceso en el Ministerio de Educación y ellos están muy dispuestos a hacer los cambios. Nos han invitado muchas veces a proponer, a explicar y la flexibilidad que se requiere para ellos es clara y yo espero que hagan pronto los anuncios de cambio que nos ayuden a todos a ver de que hay un camino y hay compromiso y que no somos parte del problema, sino parte de la solución. ¿El anuncio se podría haber hecho antes? Se podría haber hecho antes. Se podría haber hecho antes, sí. Incluso este proceso de PSU, sí. ¿no? Y sabe que no quisieron hacer anuncio porque dijeron va a confundir a los estudiantes con ¿En serio? Sí. ¿Esa fue la razón por la que no anunciaron antes que se acababa la PSU? Sí, algunos de los cambios, pero no... O que se no modificaba. Todos, claro. Porque hay también cosas bien importantes respecto a ¿Y esta quiénes no quisieron flexibilidad. anunciar? ¿En el Consejo de Rectores no quisieron anunciar esos cambios? No, porque ya no depende del Consejo Rector. No, mi pregunta es, ¿quiénes comité de acceso son que depende del Mineduc? Sí, pero son... Ya, pero ellos no quisieron anunciar los cambios. Sí, son 7 rectores más el subsecretario de Educación. Dijeron cuando pase la PSU. Claro que esto lo dijeron cuando la PSU iba a ser en noviembre, en diciembre, y ahora fue en enero, y ahora va a ser a fines de enero. Entonces, pero entonces más encima estuvo la posibilidad de anunciar los cambios antes y ahora, no se tomó. Yo no creo que eso hubiera cambiado probablemente el panorama, porque tuvimos un acuerdo para un plebiscito que se celebró poco, encuentro yo, y siguieron las protestas. O sea, yo no soy tan ilusa como que una buena razón hubiera resuelto problemas. Podría haber sido menor, no lo sabemos. Bueno, hay que decir que hay hartas cosas, aparte del tema de la Constitución, hay hartos temas más pendientes en la agenda país. Sí. Muchas gracias, Leonor Varas, por habernos acompañado. Muchas desde gracias el DEMRE, a usted. explicando también los temas. Vamos a ver cómo se desarrolla este nuevo proceso. Vamos a ver, pero a los postulantes, a sus padres, les pedimos que estén lo más tranquilos posible. Estamos trabajando por ustedes, vamos a tomar todas las medidas que hagan falta para que la den en las mejores condiciones. Le agradezco que nos haya acompañado.